Bienvenidos a El Debate. Imagínate tener el poder absoluto sobre el universo, ¿vale? Ser capaz de curar enfermedades incurables al instante, dominar la naturaleza misma. Y aún así, tener que hacer malabares con Hacienda. Exacto. Hacer malabares burocráticos para pagar tus impuestos y, bueno, lidiar con un equipo de trabajo que, seamos sinceros, no da pie con bola. Ya. Esa es la extraña, casi cómica y profundamente trágica paradoja que encontramos en el material que analizamos hoy, que es el capítulo 17 del Evangelio de Mateo. Y es un texto fascinante, de verdad, porque Mateo está haciendo algo muy complejo aquí. Nos lleva a la cima de una montaña literal para presenciar una transfiguración divina deslumbrante. Y luego, sin previo aviso, nos lanza sin paracaídas a un valle que está lleno de fracaso humano, de demonios y, como decías, de cobradores de impuestos. Es un contraste brutal. Totalmente. Y ese contraste constante es lo que nos lleva a la pregunta central de hoy. O sea, cuando analizamos Mateo 17 en su conjunto, ¿qué nos está diciendo realmente el autor? Y la gran pregunta es, ¿presenta este capítulo en su núcleo una tesis de supremacía y de autoridad divina inquebrantable? ¿O es su mensaje central una exposición cruda sobre la inevitabilidad del sufrimiento humano y la sumisión terrenal? Esa es la gran tensión del texto, sí. Así es. Y para mí, al diseccionar cómo Mateo construye la narrativa, la respuesta está clara. Este capítulo es una revelación innegable de poder absoluto. Nos muestra a un Jesús que tiene dominio total sobre la ley, sobre las fuerzas espirituales e incluso sobre las estructuras terrenales, aunque elija navegar por ellas de una forma muy peculiar. Y como defensora de esta postura, estoy convencida de que el poder absoluto es el hilo conductor. A ver, entiendo perfectamente de dónde sacas esa lectura. Tiene mucho sentido superficialmente. Pero yo lo abordo desde un ángulo muy diferente. Yo sostengo que cada momento de supuesta gloria en este texto está diseñado por Mateo para ser inmediatamente socavado y condicionado por la realidad del sufrimiento. O sea, la supremacía divina aquí es como un espejismo. La cruda realidad es el rechazo, la muerte inminente y, francamente, unas limitaciones humanas enormes. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en ello, empezando por ese espejismo, como tú lo llamas, porque para mí es todo lo contrario. Me parece fundamental establecer desde el principio que el hilo conductor es la autoridad. Y Mateo no pierde ni un segundo en esto. En los primeros versículos nos lleva a este monte alto, tenemos a Jesús, cuyo rostro resplandece como el sol, se le aparecen Moisés y Elías, y luego la nube y esa voz que dice: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Mateo está haciendo algo muy específico aquí, ¿no crees? No es solo un efecto especial. Es como si nos diera la respuesta del examen antes de empezar a leer el resto del capítulo. Sí, a ver, te lo compro. Es una declaración de intenciones enorme. Es teología pura puesta en escena. Tienes a la ley, que representa a Moisés, y a los profetas, que es Elías, literalmente subordinándose a él. Exacto, es una transferencia absoluta de autoridad. El autor nos está diciendo, mirad, pase lo que pase después en el valle o en Jerusalén, este es quien manda realmente. Por eso digo que la supremacía vertebra el capítulo, porque ese dominio no se queda flotando en las nubes. Se demuestra luego en el valle cuando expulsa al demonio de un chaval al instante y culmina, interesantemente, dándole la vuelta a la lógica de un impuesto terrenal. Ya, el tema del tributo. Claro, diciendo: los hijos están exentos. O sea, todo apunta a que él está por encima de las reglas del juego. Vale, es una lectura limpia. Demasiado limpia, diría yo. El problema es que pasas por alto las grietas que Mateo deja, con toda la intención del mundo, en esa misma gloria. No compro la idea de que la supremacía pura sea el mensaje principal, porque Mateo no nos deje disfrutar de esa victoria ni un solo minuto. Fíjate en cómo está montado el texto cinematográficamente. Sí, hay un esplendor brutal en el monte, pero ¿qué pasa inmediatamente después? Pues que bajan del monte. Bajan del monte, exacto. Pero mientras bajan, Jesús les impone un silencio estricto, les dice que no cuenten nada de la visión, cito, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es decir, en el momento de mayor exaltación de toda su vida, inyecta la palabra muertos. Claro. No hay gloria sin la cruz asomando en el horizonte. Y luego, mencionas a Elías. Ojo con cómo Jesús usa la figura de Elías aquí. No la usa para hablar de victoria cósmica, sino para recordar un asesinato político, el destino fatal de Juan el Bautista.
Cierto, dice que hicieron con él todo lo que quisieron. Exactamente. Todo lo que quisieron es una frase demoledora, y Jesús remata profetizando que así también padecerá el Hijo del Hombre. Mateo nos está forzando a ver que, al bajar a la realidad humana, entras en un sistema donde los profetas no brillan como el sol, sino que son decapitados por políticos corruptos. Más adelante en Galilea, cuando reitera que va a ser asesinado, los discípulos se entristecieron en gran manera. No hay triunfo en sus caras. Incluso el tema de los impuestos, del que hablaremos luego, demuestra una concesión enorme. Para mí, la tesis de Mateo es que la divinidad está maniatada por este mundo roto. Entiendo perfectamente la tensión que señalas. Y mira, te reconozco que la sombra del sufrimiento es alargada, pero creo que estás interpretando ese descenso del monte como una pérdida de control. Y ahí es donde difiero profundamente. Volvamos un momento arriba, a la transfiguración. Tú ves el descenso como un menoscabo de su autoridad, pero ¿qué pasa justo antes de bajar? Cuando suena la voz de la nube, ¿cómo reaccionan Pedro, Jacobo y Juan? Se caen al suelo aterrorizados. Se postran sobre sus rostros y tienen gran temor, ¿sí? Y aquí está el detalle clave de la autoridad para mí. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo, «Levantaos, y no temáis». Esa orden es fundamental. El sufrimiento futuro del que habla después no niega su autoridad, porque él no es una víctima arrastrada por las circunstancias. Él es quien está dosificando la revelación. Ya, pero... Espera, porque esto es importante. Él decide cuándo mostrar la luz que los ciega y cuándo tocarlos en el suelo para devolverles el aliento. La soberanía no es solo brillar, es tener el poder absoluto para restaurar a un ser humano aterrorizado. Es un punto interesante, ¿eh? El del control sobre el miedo humano. Pero fíjate en la reacción de Pedro antes del susto. Cuando ve a Moisés y a Elías, su primer instinto, que es muy humano, por cierto, es intentar institucionalizar la gloria. Dice, «Señor, hagamos aquí 3 enramadas». Tiendas de campaña, básicamente. Sí, chozas. Es el deseo humano de retener el momento divino, de encapsular la luz para no tener que lidiar nunca más con la sombra. Y la respuesta tácita es un no rotundo. No hay entramadas. En este texto, la gloria no está diseñada para ser habitada permanentemente por los humanos. Los obliga a bajar. La brevedad misma de la transfiguración demuestra que la realidad operativa, lo normal, digamos, es el valle, no la montaña. Claro, pero obligarlos a bajar no significa que el mundo terrenal tenga autoridad sobre él. Significa que su misión requiere mancharse las manos. Y creo que donde mejor se ve ese choque entre la autoridad infinita de la que hablo y la realidad rota que tú defiendes es precisamente lo que se encuentran en el valle. El episodio del muchacho lunático. Madre mía, es que ese episodio es el argumento perfecto para lo que estoy diciendo. Si la autoridad divina es tan inquebrantable como dices, ¿cómo explicas el caos absoluto que Mateo nos pinta al pie de la montaña? A ver, explícate. Pues que Mateo nos corta de la mayor exaltación divina, que es una escena ordenada y celestial, directamente a un valle lleno de gritos. Tienes a un padre desesperado que se arrodilla, literalmente rogando porque su hijo cae constantemente en el fuego y en el agua por culpa de un demonio. Es una escena de violencia física y psicológica extrema. Pero ojo a esto, el foco del conflicto aquí, lo que de verdad hace saltar chispas, no es el demonio, son los discípulos. Ah, ¿te refieres a cuando dice, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar? Esa es la frase, el fracaso humano estrepitoso. Y la reacción de Jesús es de una frustración abrumadora. Le suelta, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?» Siendo sincero, suena como alguien que está profundamente quemado. Suena humano. Ya suena exhausto. Este pasaje para mí subraya la impotencia humana y las severas limitaciones que el mundo real impone a esa supuesta supremacía. E incluso cuando Jesús logra sanar al chico, luego, en privado, les da una advertencia muy sombría a los discípulos. Les dice que este género no sale sino con oración y ayuno. Eso es esfuerzo, es desgaste, es admitir que operar en el barro del mundo terrenal es inmensamente difícil, incluso para ellos. Mira, te reconozco que cuando le dice «¿hasta cuándo os he de soportar?» suena increíblemente humano, ¿eh? Casi quemado con su equipo, como decías. Y es fácil leer ese fracaso como una limitación del poder divino. Pero a ver, te lo compro hasta cierto punto, porque creo que ahí estás mezclando el canal con la fuente de energía. ¿El canal con la fuente? ¿A qué te refieres? Sí,
Verás, cuando los discípulos le preguntan en privado, oye, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús no les responde, es que el demonio era a nivel experto, o es que el mundo terrenal es demasiado oscuro. No, les dice directamente, por vuestra poca fe. Déjame plantearlo con una analogía para que se entienda bien cómo funciona Mateo aquí. Piensa en un circuito eléctrico. Vale. Tienes, por un lado, una central generadora de energía capaz de iluminar todo Madrid. Esa es la autoridad de Jesús. Y lo sabemos porque el texto dice explícitamente que Jesús reprende al demonio y sana al muchacho desde aquella hora, al instante. Sin rituales raros, sin sudar. El poder es infinito. Pero por otro lado tienes el conducto, el cable de cobre que debe transportar esa energía, que son los discípulos. El problema aquí es que el cable está roto por su incredulidad. Ya, pero un cable roto hace que la luz no se encienda en la casa. Al final, hay oscuridad. Exacto, no se enciende a través del cable. Pero la central sigue teniendo la misma capacidad. Y aquí viene el clímax teológico de esa conversación. Jesús les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Fíjate en que Mateo no usa la semilla de mostaza para subrayar lo pequeños o inútiles que son. Todo lo contrario. Está revelando la escala, la magnitud abrumadora de la omnipotencia divina que está ahí, disponible. Les está diciendo, la central tiene tantísima potencia que solo necesitáis un hilito de conexión, una fracción minúscula del tamaño de una semilla, para alterar la topografía del planeta. El fracaso de los discípulos no rebaja el poder de Cristo, al contrario. Por puro contraste, exalta lo perfecta que es su supremacía. Vale, es una analogía fantástica, la del circuito eléctrico y la central de energía. Me gusta. Pero volvemos a la realidad práctica que tanto le importa a Mateo. El cable sigue fallando. En el día a día, el circuito no funciona. Y no solo eso, sino que ese generador inmenso del que hablas pronto va a ser apagado por las autoridades de turno. Él mismo vuelve a predecirlo unos versículos más adelante, y sus seguidores se entristecen en gran manera. Y esa sumisión al poder, esa adaptación al mundo roto, nos lleva al episodio que para mí es la prueba definitiva de mi tesis. Y fíjate cómo Mateo lo hila justo después de hablar de muerte. Llegamos a Capernaum y nos topamos de bruces con Hacienda. El famoso estátero en la boca del pez. Exacto. El tema de las 2 dracmas. Para contextualizar esto, no estamos hablando de un impuesto romano cualquiera, estamos hablando del tributo del templo. Era una cuota obligatoria que pagaba todo varón judío para el mantenimiento del templo en Jerusalén. Llegan los cobradores a Pedro y le preguntan, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y Pedro, fiel a su estilo de hablar antes de pensar, se adelanta y dice que sí. Luego entran en casa y Jesús aprovecha para darle una lección. Una lección que reafirma mi punto de la supremacía, por cierto. Bueno, escuchemos la lección primero. Jesús usa la lógica política de la época. Le pregunta a Pedro de quién cobran los reyes de la tierra los tributos, de sus propios hijos o de los extraños. Pedro responde que de los extraños, y Jesús concluye con una lógica aplastante. Luego, los hijos están exentos. Es decir, si este es el impuesto para la casa de Dios y yo soy el hijo de Dios, yo no tengo por qué pagar entrada en mi propia casa. Hasta aquí, tu tesis de la supremacía absoluta y de la exención de la ley se mantiene intacta. Así es. Es una afirmación categórica de quién es él frente a las estructuras humanas. Pero entonces, Mateo mete la bisagra de todo este argumento en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles. Ya. Esa frase lo tira todo por tierra. Para no ofenderles. Aquí tienes al supuesto Señor del universo, al que transfiguraba de luz en la montaña, eligiendo agachar la cabeza y someterse a la burocracia humana de los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Para evitar el conflicto social, para no causar un tropiezo mediático, digamos. Esa es una acción de profunda vulnerabilidad. Es el pragmatismo de alguien sujeto a las presiones del mundo, no el de un monarca intocable. Si su supremacía fuera el único mensaje que Mateo quisiera darnos, habría dicho, soy el hijo, no pago y que vengan a buscarme. Al pagar, de alguna manera, valida el sistema terrenal que lo oprime. Hombre, entiendo que la frase para no ofenderles suena a claudicación, sí, pero creo que no podemos aislar esa motivación pragmática del método verdaderamente surrealista que utiliza para pagar ese tributo. Y aquí es donde Mateo está siendo un genio literario. Yo no acepto en absoluto que esta escena represente su misión resignada. Fíjate en cómo decide pagar.
Es que es casi cómico. ¿Cómico? ¿Por qué? Por pescar. Porque si realmente estuviera sometiéndose al sistema, pues sacaría una bolsa de monedas de su túnica o le diría a Judas, que era el que llevaba la bolsa, que pagara. Pero no. Le da a Pedro unas instrucciones que parecen una brama. Le dice, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Ábrele la boca y encontrarás un estatero. Un estatero era una moneda que valía exactamente 4 dracmas, o sea, la cantidad precisa matemática para cubrir el impuesto de los dos, de Jesús y de Pedro. Dáselo por mí y por ti. Es la táctica perfecta de sumisión pasivo-agresiva. Pasivo-agresiva. Paga la cuota, que es lo que le piden. Paga la cuota a nivel superficial, sí, cumple la regla, para evitar un escándalo innecesario que desvíe su misión principal. Pero lo hace a través de una demostración de poder sobre la naturaleza tan inaudita que en el fondo está ridiculizando la propia institución del tributo. O sea, se burla del sistema. Tema, voy a jugar a vuestro jueguecito de impuestos terrenales, pero lo voy a hacer demostrando que soy el Señor de la creación, comandando a un pez específico en el vasto mar de Galilea para que se trague la moneda exacta y muerda el anzuelo de Pedro en el momento justo. Es un corte monumental a la autoridad humana. Respeta la institución, por puro pragmatismo, claro, pero demuestra que literalmente el fondo del mar es su cuenta bancaria. Vale. Tengo que admitir que la imagen de Pedro pescando un pez cajero automático es una exhibición de poder brutal. Y tu idea de que es una sumisión pasivo-agresiva me parece súper acertada. Pero volvemos a lo mismo. No podemos ignorar la realidad material de cómo termina el capítulo. Sí, saca la moneda del pez con un milagro asombroso, pero, al final del día, esa moneda de 4 dracmas termina en el bolsillo de los burócratas. El sistema humano absorbe el milagro divino y sigue funcionando, ajeno a la grandeza de lo que acaba de pasar. Y creo que ese es el punto final de Mateo. A ver, expláyate un poco más en eso. Pues que la genialidad de Mateo 17 no es simplemente presentarnos una lista de trucos de omnipotencia o de milagros aislados. Es mostrarnos, de manera descarnada, cómo esa divinidad inmensa se contorsiona, se restringe y se someta para navegar por un mundo que está fundamentalmente roto. Si miras el arco narrativo completo del capítulo, todo tiene un doble filo. Tienes la luz cegadora en la montaña, cierto, pero el episodio acaba con una orden de silencio y una promesa de una tumba. Ajá. Tienes el rescate del chico poseído, sí, pero está envuelto en la exasperación y el cansancio de lidiar con una generación perversa, donde hasta tus mejores amigos no logran entender cómo funciona la fe más básica. Tienes la declaración teórica de que eres el rey exento de impuestos, pero el capítulo concluye con la acción física y práctica de pagar el peaje del mundo terrenal. Este no es un retrato de triunfo fácil, es el retrato de una misión mesiánica que avanza, paso a paso, bajo la constante sombra del padecimiento, del rechazo sistemático por parte de las estructuras de poder y de una adaptación forzosa a la lentitud humana. Comprendo esa visión, y es innegable que Mateo no pinta un camino de rosas. Pero a la luz de esta conversación tan intensa que estamos teniendo, yo sigo viendo que la balanza estructural del texto se inclina irremediablemente hacia la supremacía. Cuando doy un paso atrás y miro el capítulo completo, lo que verdaderamente lo sostiene, lo que mueve la trama desde el primer versículo hasta el último, son las intervenciones divinas categóricas. Empezamos con la voz del Creador mismo rasgando la realidad para declarar su paternidad en el monte. Seguimos con ese dominio absoluto e instantáneo sobre unas fuerzas oscuras que llevaban años destrozando la vida del niño y que habían humillado a los discípulos. Y cerramos con esa provisión soberana e inverosímil en la boca de un pez. Sí, todo está ahí. El sufrimiento de Jesús y la torpeza de los discípulos actúan como un contrapeso necesario, claro. Generan esa tensión que hace que la historia sea real y no un cuento de hadas. Pero funcionan como el telón de fondo oscuro. Y contra un fondo oscuro, esa autoridad innegable no disminuye ni claudica al entrar en contacto con el barro humano. Más bien, brilla de manera aún más rotunda. Creo que aquí los dos estamos viendo el mismo truco del autor, aunque lleguemos a conclusiones distintas. Si algo queda claro después de analizar nuestros argumentos, es que el autor del Evangelio de Mateo utiliza el contraste extremo de manera completamente intencionada. Es un maestro de los claroscuros narrativos. Pone la luz más cegadora de la transfiguración justo al lado de la oscuridad más visceral del niño lunático retorciéndose en el suelo. Contrasta la altísima identidad del Hijo de Dios dialogando con Moisés con la incomodidad mundana de tener que pagar el tributo en un pueblo pesquero.
Es mediante ese choque frontal constante entre lo celestial y lo cotidiano, entre el poder absoluto y la vulnerabilidad absoluta, como Mateo nos fuerza a prestar atención. Exactamente. Y esto nos demuestra el inmenso valor que tiene acercarnos a textos antiguos tan complejos sin intentar aplanar sus contradicciones. La riqueza está en no simplificar el material. Cuando abrazamos las perspectivas que tensionan la balanza, logramos ver cómo Mateo entrelaza magistralmente esos dos hilos, la gloria infinita y la cruda limitación terrenal. Hay muchísimo más que rascar en esta historia y en cómo estos temas siguen apareciendo en el resto del texto. Así que, con esto en mente, invitamos a quienes nos escuchan a seguir explorando el material y a decidir por sí mismos. Cuando observamos de cerca las montañas y los valles de Mateo 17, es esa luz divina que trasciende las reglas del mundo lo que realmente define la escena, o es el peso constante del sistema humano, burocrático y roto, la verdad ineludible de esta historia. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.